Bien, buenos días chicos. Esta es una clase que estoy preparando, que estoy haciendo para la escuela Juan Pablo II de Villavicencio. Y primero que nada agradezco a su docente de filosofía, la profesora Aida Celia Ruiz, por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, para presentarme, mi nombre es Carlos Pichardo, soy docente de la Universidad del Valle de México y del Instituto Mexicano de Psicooncología. Su docente Celia me pidió que por favor pudiéramos interactuar, hacer una pequeña clase, sobre todo de existencialismo. Me comenta que no es una materia que han tenido tan a fondo, por lo tanto, bueno, voy a darles una pequeña introducción al respecto. Bien, para comenzar, vamos a ver que la filosofía, como ya han visto, tiene varias ramas de estudio. Podemos nombrar la estética, la epistemología, la lógica, cada una de ellas va a tener temas muy específicos. Y bueno, aunque todas ellas arrojan un poquito de luz sobre lo que es el mundo, nos explican un poquito su visión de lo que trata de explicar precisamente sobre el mundo, es importante pensar cuál es la necesidad que tenemos los seres humanos precisamente de cuestionar los elementos ya existentes en el mundo. ¿Por qué es que nosotros tenemos o tratamos de precisamente preguntarnos sobre el mundo? La filosofía, como ya lo han visto, se define como el amor a la sabiduría, ¿okay? Una pasión intrínseca en el ser humano por conocer un poco más. Pero es muy importante preguntarse, bueno, ¿qué es esto que impulsa al ser humano a conocer más? El existencialismo o la filosofía existencialista es la rama de la filosofía que estudia la vida en sí misma, que se pregunta por la existencia del ser humano, su naturaleza y cuál es la razón precisamente de que esté cuestionándose constantemente. Vamos a hacer un pequeño recorrido por un poco las corrientes de la filosofía existencialista, algunos autores, momentos históricos, y aun cuando es un tema increíblemente amplio, vamos a tratar de resumirlo en dos preguntas muy importantes. ¿Qué es la vida y cuánto vale esa misma vida? ¿Eh? Son dos preguntas esenciales para la filosofía existencialista y la intención es precisamente con esas dos preguntas tratar de entender un poquito más, igual y no la filosofía existencialista como tal, pero sí la motivación. ¿Okay? ¿Qué es lo que buscan estos filósofos? Bien, para comenzar, antes de comenzar con las preguntas, vamos a preguntarnos por qué nos preguntamos esto. ¿Qué ganamos con preguntarnos qué es la vida? Ciertamente nuestra vida no va a cambiar, o por lo menos no de manera significativa. La filosofía existencialista lo que hace al momento de preguntarse sobre qué es la vida es pensar precisamente más allá de qué es la vida en general. Piensa en qué es mi vida. ¿Cómo debo pensar mi vida? ¿Por qué es que pensamos este tipo de elementos? La filosofía existencialista tiene está ligada de manera muy fuerte a la depresión o a la angustia del ser humano. La mayoría de los filósofos existencialistas, o por lo menos los más grandes, escriben en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, históricamente es un proceso muy significativo y sobre todo muy grande con respecto a depresión y angustia, suicidios, muertes, todos los elementos que precisamente pueden hacer que la vida del ser humano tome un sentido negativo. Sin embargo, es muy interesante que el iniciador o el padre del existencialismo, Søren Kierkegaard, tiene sus orígenes precisamente mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Él escribe inclusive en Dinamarca, un país que no tiene nada que ver ni con la Primera Guerra Mundial ni muy poco con la Segunda. Entonces, es una muestra de que el existencialismo, si bien es cierto, se escribe en su mayoría durante la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver más bien con un sentido humano en donde existe una depresión o una angustia terrible, y esta no está limitada solo a periodos de guerra dentro de la humanidad. ¿Eh? Ahora, regresando a la pregunta original, ¿qué es la vida? En realidad es una pregunta muy fácil. Ustedes buscan en el diccionario vida y tiene una respuesta determinada. La filosofía existencialista lo que hace es buscar más allá, pensar más allá de esa respuesta dada por el diccionario. Aun cuando no se le considere existencialista, podemos referir un poquito esta pregunta desde Aristóteles. Para Aristóteles, la vida significa una pulsión,
algo que nos mantiene en movimiento. Suena un poco contradictorio, un poco paradójico, pero para Aristóteles la vida es aquello que mantiene la vida. La vida es aquello que tiene la función de existir. La vida sirve para seguir viviendo. La vida sirve para poder mantener la vida. Para Aristóteles es evidente que la vida va a ser esta pulsión, este movimiento, porque para Platón, su maestro, el tiempo podía medirse únicamente a través del movimiento. Para que yo pudiera entender, por ejemplo, cómo, voy a agarrar mi celular, el objeto A pasó del punto, el objeto determinado pasó del punto A al punto B, tiene que haber movimiento. Entonces, para que yo pueda medir esta cantidad de tiempo, tengo que tener una determinada cantidad de movimiento. La vida transcurre precisamente en un periodo de tiempo. La única manera que yo tengo, o que tenían los griegos, de medir la vida, era en el movimiento. La vida es movimiento, por lo menos para los filósofos griegos era movimiento. ¿Okay? Pero evidentemente la filosofía existencialista busca 1000 maneras de describir qué es la vida. Una de esas maneras muy importantes vamos a verla en la ópera medieval Carmina Burana. En Carmina Burana, los Carmina Burana son unos monjes o aprendices de monjes que durante la Edad Media en Alemania se dedicaban a cantar en las cantinas, se dedicaban sobre todo a buscarse la vida, porque estos aprendices de monje todavía no eran monjes, todavía no podían tener la vida dentro de la iglesia, pero encuentran un problema en su existencia. Son personas jóvenes, generalmente sin dinero, que se enfrentan a una situación muy importante. Por un lado, ellos tienen la necesidad de entender su vida como lo vería la parte religiosa. Ellos como monjes tienen que ser personas ejemplares. No tienen que tener vicios, no tienen que tener pasiones, no tienen que tener ningún elemento que los haga prácticamente seres humanos. Sin embargo, es evidente que para una persona, sobre todo una persona joven como eran estos monjes, el poder evitar completamente las pasiones carnales resultaba completamente imposible. Y entonces ellos se dan cuenta de que la vida no es necesariamente ser este ejemplo de virtud. La vida para ellos es más bien la contradicción entre la necesidad de ser un ejemplo de virtud y sus pasiones carnales o sus necesidades físicas. Para los Carmina Burana la vida es contradicción, es ese constante enfrentamiento entre lo que debo ser y lo que quiero ser. Ahora, considerando esto, John Locke escribe o toma las ideas de Hobbes y dice que el ser humano es malo por naturaleza. No significa que el ser humano sea nocivo necesariamente, pero sí que el ser humano está destinado a no respetar normas sociales. Y aquí es donde entra un elemento muy interesante. Los seres humanos somos quienes establecemos nuestras normas sociales. Y entonces pensar que los seres humanos están buscando no respetar las normas que ellos mismos ponen es una contradicción. Los seres humanos plantean normas que saben que no van a seguir precisamente porque la vida misma, para estos autores, es una contradicción. La vida tiene que ser un conflicto. ¿Por qué? Porque la vida es precisamente el movimiento. La vida es constante cambio, la vida es cuestionar. ¿Y qué voy a cuestionar? Pues lo que establecí antes, si quieren, no hay ningún problema. Lo importante es precisamente seguir cuestionando, seguir moviéndose y seguir sobre todo evolucionando en cuanto a forma de pensamiento. Considerando eso, precisamente, uno de los autores más importantes del existencialismo, Martin Heidegger, un alemán que escribe durante la Segunda Guerra Mundial, en su libro El ser y el tiempo, plantea un concepto muy interesante que es el Dasein. El Dasein, como lo plantea Heidegger, es el ser humano ahí, o el ser ahí. Es decir, el ser humano que no solo ha sido arrojado al mundo, sino que es consciente de su estar en el mundo. Cuando arrojamos un perro al mundo, una planta al mundo, tiene vida, existe. Pero ¿qué lo hace diferente al ser humano? Que el ser humano es capaz de tener conciencia de ese estar ahí.
que el ser humano es consciente de su existencia y además de todo es consciente de su conciencia. Eso es la vida. Para Heidegger, la vida es no solo el movimiento, sino es estar consciente del movimiento, es estar consciente de mi propia existencia y es estar consciente de la contradicción que es mi vida. Ahora, como dije al principio, es un poco complicado definir la vida como tal. Es más, vamos a ponerle la vida en mayúsculas como si fuera un concepto. Considerando que la vida como concepto es algo increíblemente amplio, pues es muy difícil que yo como ser humano con una vida finita pueda entenderla en su totalidad. Lo que yo sí puedo hacer es entender que es mi vida. El existencialismo se basa en definir la vida, sí, pero no para definir cómo deben vivir todos los seres humanos, sino cómo debo vivir yo mi vida. Lo que hace el existencialismo es precisamente definirme a mí mismo, definir qué es mi vida, por qué es mi vida de determinada manera y cómo debo vivir mi vida, no la vida en general. No le puedo decir a todos los seres humanos, aunque hay algunos filósofos que lo intentan, cómo deben vivir su vida. Lo que yo puedo plantear y lo que se plantea en el existencialismo es cómo debe vivirse mi vida. Bien, ahora chicos, por cuestiones de tiempo voy a tener que parar aquí la sesión. Vamos a continuar con una segunda parte y nos vemos en un minuto.